Continuamos con el tema 2 de tendencias y sus tipos. Les había dicho líneas de tendencia en el anterior video, me confundí, son tendencias y sus tipos, luego siguen las líneas de tendencia. Volvamos a esto, al tema 2. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es una direccionalidad que toma el mercado durante un cierto periodo de tiempo. Pueden ser minutos, pueden ser horas, días, semanas, meses o años. Siempre vamos a respetar la tendencia mayor. La mayor sería la de, por ejemplo, 4 horas, diaria, semanal, mensual y anual. Las mayores. Las más comunes usualmente son las diarias, semanales y mensuales, ya que es la más importante a la hora de hacer nuestro análisis y nuestra proyección. Hay tres tipos de tendencia. Una alcista, donde los precios suben, una bajista, donde los precios bajan, y una lateral, donde los precios se encuentran en torno a unos determinados precios, por ejemplo, de 10 a 11. Y el precio no sube más de 11, pero tampoco baja más de 10. Dentro de lo lateral tenemos lo que vamos a ver luego de acumulación y distribución. ¿Qué nos indican estas tendencias? Un alcista, que los compradores tienen el control del mercado, la demanda es más fuerte que la oferta y hay un mucho mayor interés por comprar que por vender activos. Una bajista, que los vendedores tienen el control del mercado, la oferta es más fuerte que la demanda y hay más interés por vender que por comprar, por hacer que los precios bajen que porque suban. La lateral o rango, que el mercado, la oferta y la demanda se encuentran en un punto de equilibrio donde no hay un gran interés en hacer que salga de ese rango, como habíamos dicho por ejemplo de 10 a 11, pero se comienzan a acumular órdenes de compra y venta. El precio cuando llega a 11 se vende, cuando llega a 10 se compra, así sucesivamente durante un cierto periodo de tiempo y luego el mercado, obviamente como les habíamos dicho, se mueve por estas tendencias, no se queda en algo eterno, entonces luego el mercado ¿qué va a hacer? Va a tomar una dirección en base a quienes sean los que posean más posiciones. Por ejemplo, cuando en este ejemplo que habíamos dicho, llega a 10, 100 personas compran. Llega a 11, 50 personas venden. Llega a 10, 200 personas compran. Llega a 11, 35 personas venden. Así va a llegar un momento donde va a haber más compradores que vendedores y la próxima vez que el precio llegue a 11, va a seguir subiendo porque hay mucha más presión y mucha más interés por comprar que por vender. ¿Cómo se forman las tendencias? La alcista se forma con la creación de mínimos y máximos ascendentes. Como podemos ver, hay un máximo, hay un mínimo, hay un nuevo máximo, hay un nuevo mínimo, un máximo ascendente, mínimo ascendente, máximo ascendente, mínimo ascendente. Los precios se mueven en ondas, sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero siempre es al alza. Esto es una tendencia alcista donde los máximos y los mínimos son crecientes, son ascendentes. Este máximo es más grande que este máximo. Este mínimo es más grande que este mínimo, este máximo es más grande que este máximo y que este máximo, este mínimo es más grande que este mínimo y que este mínimo, y así sucesivamente. La bajista se forma con la creación de mínimos y máximos descendientes. El precio viene bajando, rebota al alza, va otra vez a la baja, rebota al alza, crea un mínimo, un máximo, mínimo descendente, máximo descendente. ¿Por qué? Porque este máximo es inferior, es descendente con respecto a este máximo, anterior máximo. Y este mínimo es descendente inferior a este anterior mínimo. Y así sucesivamente el precio, formando estos máximos y mínimos descendientes, decrecientes, es como se forma la tendencia bajista. Recordemos que acá en esta tendencia están en completo control los vendedores y en la alcista están en completo control los compradores. Durante ciertos periodos pueden tomar el control los vendedores, pero es muy breve. Lo que importa siempre es lo que se hace en el rango más amplio, que habíamos dicho diario, semanal, mensual. Esa es la tendencia que se va a respetar. Como vemos por acá, esto era del euro dólar estadounidense, era una tendencia diaria, de un día, y también lo es diaria la del índice del S&P 500, el Standard Poor's 500, de las
mejores 500, las mejores no, las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos. La tendencia lateral o rango se forma con máximos y mínimos dentro de una zona, como habíamos dicho, de 10 a 11, pero en este ejemplo estamos en Bitcoin en 4 horas, en H4, donde el soporte es de aproximadamente 28.000 hasta 27.600 y la resistencia es de 31.500 a 32.500. Como vemos, cuando llega el precio acá abajo, reacciona, reacciona, llega arriba, reacciona a la baja, hasta que luego se pierde. Hubo más interés por vender y por hacer que los precios bajen más, es decir, que los vendedores tomaron el control luego de, esto fue un 9 de un mes, que no tengo qué mes es, en junio, ahí está el 9 de junio, y el 13 de junio se deciden por seguir con los precios hacia la baja. Ahora, ¿cómo identificamos que una tendencia alcista puede comenzar y que una tendencia bajista puede acabar? Porque para que una tendencia alcista comience, la tendencia bajista previamente tiene que acabar. ¿Cómo vamos a identificar eso? Cuando veamos que se rompe el máximo decreciente. Como les habíamos dicho, acá tenemos un máximo, un mínimo, un máximo decreciente, otro mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. ¿Y qué pasa ahora? Que habíamos dicho de la tendencia alcista, que se conformaba de máximos y mínimos ascendentes. Ahora estamos en una tendencia bajista donde vemos que los máximos y los mínimos son inferiores, son decrecientes. Este fue el último máximo decreciente que generó un mínimo decreciente, pero ahora este mínimo, ¿qué hace? Genera un máximo más alto. Y ahora este mínimo es más alto que el anterior. Y encima de acá se genera un máximo que es más alto que el anterior máximo. Es ahí donde podemos identificar que el precio dejó de estar bajista para comenzar a estar alcista. No solo por esta formación de máximos y mínimos ascendentes, sino por la ruptura de este máximo decreciente. ¿Y cómo confirmaríamos que inició una tendencia alcista y se terminó la bajista? Luego de romper el máximo decreciente, como habíamos dicho, se crea un mínimo ascendente que origina un nuevo máximo ascendente. Acá les marqué el mismo ejemplo que la otra vez, solo que les coloqué más fechas. Este mínimo es más grande que el anterior mínimo, este mínimo es más grande que el anterior mínimo, estos máximos son crecientes, mínimos crecientes, ascendentes, tendencia alcista. Y estos máximos decrecientes fueron rotos, así que se acaba la tendencia bajista, comienza la alcista. Ahora lo mismo pero al revés. ¿Cómo sabemos que puede iniciar una tendencia bajista y terminar una alcista? Es porque se rompe el mínimo ascendente. Este mínimo ascendente, en torno a 650 aproximadamente, genera máximos de 700 en Netflix en temporalidad diaria. Y este mínimo es roto por estas velas. Verán estas velas, ¿qué velas son? Envolventes bajistas. Los vendedores hicieron mucha presión porque esta era una zona de soporte importante. Acá el precio reacciona a la baja, una vez entran compradores con mucha presión, haciendo mucha fuerza, lo pueden ver en esta vela, que no tiene mecha prácticamente, es decir que en todo momento ese día los compradores tuvieron el control, impulsaron los precios al alza, cuando llega otra vez ahí los compradores vuelven a entrar, pero después pierden el interés, entran los vendedores con mucha fuerza y el precio comienza a bajar, generando mínimos descendentes y máximos descendentes. Mínimo, mínimo, mínimo. Máximo, máximo, máximo decrecientes. O descendentes. Como confirmaríamos que inició una tendencia bajista y se terminó la alcista. Luego de romper el mínimo ascendente se crea un máximo decreciente que origina un nuevo mínimo decreciente. Luego de romper el mínimo ascendente con respecto a este y a este, se crea un máximo decreciente, este de acá, que origina un nuevo mínimo decreciente. Máximo ascendente, máximo decreciente con respecto a este, mínimo decreciente
con respecto a este, con respecto a este. Como sabemos ahora que se puede iniciar un mercado lateral de rango cuando el precio toca dos veces una zona de soporte y una zona de resistencia también dos veces. Eso nos da un indicio de que se podía dar origen a una posible formación del rango. Nos da un indicio. El precio llega, respeta. Acá tenemos un soporte una vez, llega a la resistencia una vez, llega al soporte una vez, vuelve a llegar al soporte, raro, llega al soporte sin tocar la resistencia. Luego, ¿qué hace? Va a la resistencia y de ahí otra vez a la baja. Y llega al soporte y otra vez al alza. Y así es como nos vamos a dar cuenta que tenemos un toque, dos, tres toques, dos toques, tres toques de soporte, dos toques de resistencia y encima el precio, ¿qué hace? Vuelve a bajar, listo. Ahí ya sabemos que el precio se está metiendo en un rango. A todo esto que acabamos de ver, luego se le sumaría la parte de patrones chartistas, de cambio de tendencia, de reversión y de los indicadores RSI, MACD, que ya lo vamos a ver, solo se los voy adelantando. Continuemos con la acumulación. Es un periodo en donde el mercado lateraliza y se desarrolla un rango entre un soporte y una resistencia. Ahí comienzan a acumularse órdenes de compra, intentando acaparar la mayor cantidad de ellas antes de realizar el movimiento al alza. Es decir, que nosotros asociamos la acumulación con alcista, con un posible movimiento al alza, mayoritariamente de mayores probabilidades al alza. Son movimientos que ponen pausas a las tendencias alcistas, es decir, ocurre un impulso alcista, los precios suben, se acumula, se entra en un rango y luego ocurre otro impulso alcista como continuación de este rango de acumulación. O dan fin a tendencias bajistas también estos rangos de acumulación. Es decir, que el precio viene bajando con su impulso bajista, con su tendencia bajista, se produce este rango de acumulación en un soporte generalmente y de ahí comienza un nuevo movimiento alcista. Muchas veces, antes de producirse el movimiento alcista esperado, podemos ver un movimiento de manipulación a la baja que rompa temporalmente, a veces, con el soporte para eliminar compradores, hacerles creer que el precio va a seguir bajando, que no va a poder aguantar ese soporte. Entonces los compradores que estaban interesados, como ven que están perdiendo su zona de precio, salen del mercado, aceptan las pérdidas y así algunos participantes, algunos inversionistas, toman aún más posiciones y recién ahí el precio comenzará a subir. Como vemos acá en Netflix, en H4, ven que el precio venía bajando una locura. De 3.93 de 400, acá hay un gap enorme, no recuerdo qué había pasado. Gap es, por ejemplo, esto es en H4, como habíamos dicho, viernes 4 de la tarde el precio está acá. Y el lunes 10 de la mañana el precio está acá. ¿Qué pasó? Los vendedores entraron con un montón de fuerza, que impulsaron el precio de prácticamente 3.70 hasta 240. Una barbaridad, $130 de diferencia. Después de toda esta tendencia, este movimiento muy fuerte en ventas, se genera este rango de acumulación de que le veníamos hablando. Ven acá, resistencia, soporte, resistencia, soporte. Se acumula y después el precio, ¿qué hace? Cambia de tendencia. Comienza a posicionarse alcista. Este es el rango de acumulación que nosotros le decimos. Tendencia bajista, tendencia lateral, rango de acumulación, tendencia alcista. Y también tenemos la distribución que nosotros la asociamos con ventas. Es un periodo donde el mercado lateraliza entre un soporte y una resistencia. Ahí comienzan a acumularse órdenes de venta, intentando acaparar la mayor cantidad de ellas antes de realizar el movimiento a la baja. Son movimientos que ponen pausas a las tendencias bajistas, es decir, hay un impulso bajista, este mercado, esta tendencia lateral rango de distribución y luego sucede otro impulso bajista. O dan fin a tendencias alcistas, donde hay un impulso alcista, un rango de distribución y comienza un nuevo movimiento bajista. También aplica el movimiento de manipulación que comentamos en la acumulación, pero en vez de ser en la parte baja del rango, se produce en la parte alta. Acá estamos en Bitcoin en 4 horas. Tenemos un soporte en torno a 58.000 y una resistencia en torno a 66.000, 70.000.
Como vemos, el precio llega a esta zona, reacciona. Llega acá al soporte, reacciona al alza. Llega a la resistencia, reacciona a la baja. Llega al soporte, reacciona al alza, pero después ¿qué pasa? Lo pierde. Lo pierde, el precio comienza a generar máximos descendentes, mínimos descendentes, y llega un momento donde este anterior soporte de 58.000 se convierte en una resistencia y de ahí el precio cae bruscamente. Previamente a este rango que ven acá, el precio venía subiendo desde 20.000 aproximadamente, obviamente en periodos de semanas y meses, pero veníamos de una tendencia alcista, una tendencia lateral, rango de distribución, y comienza una tendencia bajista. Hasta acá con el tema 2 de qué son las tendencias y sus tipos. Voy a repetir con esto todo el tiempo. Pregunten, hagan preguntas, sáquense las dudas. No nos vamos a cansar de responder. Lo importante y lo que queremos nosotros desde Ser Inversor es que ustedes aprendan, se lo queden claro y puedan aplicarlo a la perfección. Dicho esto, vamos a continuar con el tema 3 de, ahora sí, líneas de tendencia y canales.